Mi nombre es Felipe. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de rotar en neurocirugía en diferentes partes del mundo. Y la pregunta que vamos a resolver al final es si realmente vale la pena salir a rotar fuera del país. La primera pregunta que nos hacemos como residentes es ¿cómo se consigue una rotación internacional? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? La primera respuesta o la primera forma, el primer consejo que les quiero dar a todos los residentes que quieran ir a rotar al exterior es que lo primero que tienen que hacer es networking. ¿Qué es networking? Simplemente usar redes, usen sus redes sociales, la zona académica, conozcan gente, escriban. Entre más escriban, más van a conocer personas. Cuando usted conozca ya una persona en el mundo de la neurocirugía o en el mundo, digamos, de la especialidad que a usted más le gusta, usted le escribe y le pide una carta, que esa persona te escribe una carta como de aceptación de que puedes ir al hospital o a la universidad donde él trabaja. El tercer y cuarto consejo que les quiero dar, que es muy importante, es hay que tener dinero, hay que ahorrar. Y para poder ahorrar hay que hacer todo esto de buscar una rotación por fuera con mucho tiempo. Hay que tener mucho tiempo de anticipación. Ya vamos a ver por qué. Ese es el networking, que significa cuando usted conoce a una persona, esta persona te puede abrir miles de redes, puedes conocer miles de hospitales, puedes conocer miles de personas que te pueden colaborar no solo en una rotación, sino en tu día a día de tu formación como especialista. Después de eso, las personas te mandan estas cartas de aceptación y ya con estas cartas de aceptación uno habla con el jefe del programa. Nosotros en la Universidad de Antioquia, con Nacho, pues nosotros digamos que conocemos la ventaja que tenemos de poder rotar en el exterior, que yo creo que hoy en día es más fácil para nosotros que a los residentes del pasado. Estos son los pasos para rotar por fuera. Tienes que tener una carta de aceptación de los diferentes hospitales. Organice todo con tiempo. ¿Por qué? Ninguno está exento a tener un contratiempo, a tener una dificultad, especialmente a nosotros que nos tocó estos últimos años con la pandemia. Digamos que muchos sitios de los que me aceptaron con la condición de ir a rotar un año después de lo que estaba planeado. Tienes que hacer cambio de moneda, usted tiene que buscar en internet cuánto está el peso colombiano en comparación a la moneda del país a donde vas a ir, para digamos que tener suficiente dinero y que no vayas a pasar hambre pues por allá. Y una cosa muy importante que me parece muy enriquecedora, aprenda un tercer o un cuarto idioma. Rotar en sitios donde se habla español es muy bueno, muy bacano, pero tuve la experiencia de rotar en dos lugares donde se hablan dos idiomas diferentes y uno aprende demasiado, no solo de neurocirugía, sino también de la vida. En cuanto a los contratiempos, lo traje aquí digamos que a colación, porque al principio yo iba a rotar en México, pero en México, en el hospital donde iba a ir, me estaban pidiendo $1,000 por mes para poder rotar, o sea que son 4 millones de pesos adicionales a los que me tenía que gastar en comida, transporte y vivienda. Y como yo hice todo con tiempo, tuve la suerte de poder cancelar esta rotación y cambiarla por otra. Siempre hagan todas estas rotaciones internacionales con tiempo. Por esto hay que tener mucho dinero. No se vayan a rotar por fuera del país si no tienen suficiente dinero para que pase lo que pase, usted no pase penurias en otro país. Entonces, la pregunta, ¿en qué momento de la residencia es más apropiado realizar una rotación por fuera? La respuesta mía sería que los primeros 3 años no lo recomiendo. No recomiendo que un R1, un R2, un R3 salga de su programa. ¿Y eso por qué? Cuando usted se va y rota tan pequeño, digamos que usted está perdiendo la oportunidad de conocer primero su programa, de soltarse en neurocirugía en su país. Que les digo a los compañeros, en ningún otro país
En ningún otro servicio te van a enseñar como te enseñan en el servicio donde estás. Es decir, los de la Universidad de Antioquia, en ningún otro programa te van a soltar en cirugía como te sueltan en la Universidad de Antioquia. No cometan ese error de irse a rotar demasiado jóvenes por tener ese afán por aprender. Y sin lugar a dudas, sí o sí, les recomiendo a todos los residentes que salgan del país cuando ya son R grandes, R4 y especialmente los R5. Hoy les voy a comentar mi experiencia. Yo tuve la suerte de estar casi 4 meses fuera del país, rotando en Brasil, y les puse Estados Unidos, lo pongo en rojo porque tuve la suerte de estar haciendo casi que un tour, participando en congresos, que me fue una experiencia enriquecedora. Pude aprender mucho y pude mostrar y comparar los resultados que hacemos en la Universidad de Antioquia con resultados de los norteamericanos. El primer hospital que visité es el Hospital Vila da Serra. Este es el Instituto Materno Infantil de Belo Horizonte. La rotación que fui a hacer allá fue de 1 mes y 10 días. Fui a hacer una rotación en neurocirugía pediátrica y el docente encargado es el doctor José Aloisio. ¿Cómo funciona el hospital? Este es el hospital, digamos, insignia en pediatría de Belo Horizonte. Imagínense que Brasil es tan grande que la ciudad de Belo Horizonte tiene una población de 6 millones de personas, muy similar a la población de Antioquia. ¿Qué pasa? Este hospital tiene 220 camas de niños y el doctor José Aloisio es como el líder y es la referencia en neurocirugía pediátrica de todo el departamento de Minas Gerais. Este es el grupo. A ver, trato de mostrarlos aquí. Este es Joao, un R3, muy buena persona, muy buena gente. Él pidió una rotación especial también en neurocirugía pediátrica con el doctor Aloisio. Él es el jefe, el doctor José Aloisio, neurocirujano. Se especializó en neurocirugía pediátrica en Francia, digamos que es una de las referencias en neuroendoscopia y en craniosinostosis de Brasil. Él es el doctor Leopoldo, es otro neurocirujano, también es especialista en neurocirugía pediátrica, digamos que es la mano derecha de trabajo del doctor Aloisio. Él es Fabio, él es neurocirujano y actualmente es el fellow que está haciendo su especialidad pediátrica en Belo Horizonte. Y este es el residente de la Universidad de Antioquia. Me sentí muy acogido, muy buen grupo. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionaba la rotación? En los días que estuve en Brasil, me tocó, digamos que rotar todos los días. No tuve días de descanso. Entonces, los lunes teníamos la reunión académica. La reunión académica era solo de neurocirugía pediátrica y me gustó mucho porque expusimos los residentes y el fellow, pero también los profesores nos daban unos tips. Cuando exponía un docente, dan unos tips muy buenos. Los martes y los miércoles teníamos ronda y después cirugía. Los jueves teníamos una reunión académica de cirugía de tumores y neurocirugía vascular. Y los viernes volvíamos a tener ronda y cirugía. Los fines de semana estábamos solo en ronda. ¿Qué casos interesantes vi? Estos fueron todos los casos que pude participar. Sin lugar a dudas, la mayoría de los casos que me tocó con el doctor Aloisio fueron craniosinostosis. Alcancé a hacer un promedio de 20 casos de craniosinostosis. Me tocaron tumores de fosa posterior, me tocó un caso de mielomeningocele dorsal, me tocó ver mi primera cifectomía, me tocó ver una rizotomía dorsal selectiva y obviamente estábamos disponibles todos los días para traumas y emergencias. Esto es uno de los casos, un caso de craniosinostosis. Me llamó mucho la atención que, a diferencia, digamos, de nosotros, ellos hacen todos sus casos por cirugía abierta. Digamos que no les gusta mucho la cirugía endoscópica. Me pusieron a revisar el estudio del doctor David Jiménez y me di cuenta de que quizá los casos que se hacen por neurocirugía endoscópica no es, o sea, el candidato no es solo por la edad. Usted tiene que tener un índice craniométrico muy específico para
hacer una craniosynostosis por endoscopia. ¿Por qué? Un paciente de menos de 3 meses con craniosynostosis puede tener un índice craneal tan grande que si usted lo hace por endoscopia no le vas a resolver la hipertensión endocraniana. El problema de la craniosynostosis no es la apariencia física, es el síndrome de hipertensión endocraniana. Y también pude ver, digamos que cirugía de craniosynostosis en pacientes muy grandes. Me tocó ver una cirugía en un paciente de 3 años, un paciente de 6 años que tenía craniosynostosis y aún así se metían a cirugía. O sea, digamos que se me cambió el chip de pensar que uno tiene como un límite de tiempo en la edad para hacer la cirugía y se me cambió para buscar en estos pacientes el síndrome de hipertensión endocraniana. Un caso muy interesante es que vi que ellos publican mucho. Este es el grupo, miren, acá está el doctor Aloisio, está el doctor Leopoldo. Me gustó mucho la forma de ser de ellos, que digamos que la mayoría de los casos que me contaban, me lo contaban de su experiencia y con sus artículos. Este es un artículo muy interesante de ellos, muy reciente, aquí miren lo que dice. Yo creo que a todos nos ha llegado a consulta un niño remitido por pediatría porque tiene un cierre prematuro de la fontanela y el pediatra lo manda porque tiene craniosynostosis. Este estudio es muy interesante, lo voy a compartir aquí corto con ustedes. ¿Por qué? Lo que dice el estudio no es decirle a los pediatras que no manden tantos niños. A nosotros no nos demora tiempo atender un niño con una sospecha de craniosynostosis. Lo importante de este estudio es que, miren acá, tenemos la primera imagen, una fontanela anterior completamente abierta. Listo, una fontanela anterior cerrada. Son 2 casos. ¿En qué se asemejan? Son 2 casos completamente normales, no tienen craniosynostosis. Estos son casos normales. Tengo un caso normal con fontanela cerrada, ven, con fontanela abierta y un caso normal con fontanela cerrada. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Los pediatras nos mandan esto. Listo, nos mandan esto, fontanela cerrada, pero no tiene craniosynostosis. Este paciente aquí sí tiene una craniosynostosis metópica, pero el problema que demostraron ellos con el estudio es este. Usted puede tener una fontanela anterior abierta y aún así, miren acá, tan abierta como esta, y aún así tener craniosynostosis. O sea, el problema y lo que tenemos que estar atentos no es a la irradiación de un niño con fontanela cerrada y que esté normal, sino que a los pediatras, incluso a nosotros mismos, se nos pueden estar escapando estos pacientes. Pacientes que tienen fontanela anterior abierta y aún así tienen craniosynostosis. Listo, esos son los pacientes que tenemos que estar muy atentos y es un estudio que hicieron allá en Belo Horizonte. Eso fue un caso en mielomeningocele dorsal. Nunca había visto un mielomeningocele tan alto. Conocí nuevos instrumentos. Digamos que eso es otra cosa buena de salir a rotar por fuera. Usted conoce, digamos, otras herramientas para hacer las cirugías. Tuve la oportunidad de exponer con ellos, me colocaron a exponer cómo era la formación de Colombia en los de neurocirugía. Obviamente les hablé más que todo de nuestro servicio. Me di cuenta que nosotros tenemos una formación académica muy alta porque nosotros hacemos las reuniones todos los días, a nosotros nos hacen un examen visual antes de ingresar a la residencia, nosotros tenemos la obligación de hacer un proyecto de investigación durante toda nuestra formación y digamos que nosotros tenemos una participación en casos de cirugía muy alta y además de ser muy alta, muy organizada, porque digamos que rotamos en varios hospitales y eso nos permite estar 4 meses haciendo columna, 4 meses haciendo vascular, 4 meses haciendo base de cráneo y lo que todos conocemos del programa. Y este fue el caso más interesante que les puedo decir de la rotación. Es un caso de una craniosynostosis compleja, es un cráneo en trébol, son extremadamente raras. Ven acá cómo era el cráneo del paciente. Listo. Y lo que le hicimos fue un avance fronto-orbitario. Listo. Ellos cuidan mucho el sangrado y miren acá cómo está el avance fronto-orbitario, cómo se ganó esta altura en el paciente. Es una cirugía, digamos, no muy compleja cuando se hace en manos de alguien entrenado.
me fui muy contento de esta rotación porque también pude ver esto, una cifectomía. Un paciente con antecedente de un mielomeningocele dorsal, y cuando hacen mielomeningocele dorsal tienen más riesgo de hacer escoliosis y cifosis. ¿Qué pasa? Ese huesito en punta, el ángulo de la cifosis, llega a ser tan prominente que empieza a desgarrar la piel. Entonces al paciente hay que hacerle este procedimiento, no es una cifectomía, una cirugía compleja, es una cirugía que digamos que puede ser un poco mórbida, pero que tuve la suerte de ver. Y me fui de la ciudad de Belo Horizonte con nuevos amigos, con nuevas experiencias y con un regalo del doctor Aloisio, que es un libro que él escribe como los libros de neurocirugía pediátrica de Brasil, y tuve la suerte que me diera un obsequio. Después de Belo Horizonte, que es esta ciudad en Minas, donde estuve, me desplacé a Curitiba. Curitiba, una ciudad muy fría, pero digamos que me pareció la ciudad más acogedora de todas en donde fui. En Curitiba estuve en el Hospital Pequeño Príncipe. El Hospital Pequeño Príncipe es el hospital pediátrico más grande de Brasil. Es un hospital que tiene 400 camas exclusivamente de niños. Se realizan 14.000 cirugías año. Tiene 32 especialidades, todas en pediatría. Y la rotación que se fue a hacer, yo creo que ya todos saben mi afición y el gusto que tengo por los niños. Me fui a hacer una rotación en deformidades espinales en niños y adolescentes. Y el docente encargado de recibirme fue el doctor Luis Miller. Este es el hospital, es un hospital gigante. Digamos que me recordó mucho a la Universidad de Antioquia. ¿Por qué? A ver, voy a tratar de dibujarlo acá. Todo esto es el hospital. Hasta acá. Todo esto es el hospital. Listo. Pero estos edificios que están aquí aledaños también hacen parte del complejo, al igual que es esta cuadra. Los edificios que están en esta cuadra también hacen parte del complejo. Tienen centro de investigación, tienen centro de radiología, tienen consultorios de consulta externa de cada especialidad por fuera, y aquí tienen el laboratorio de simulación. O sea, me recordó mucho a la ciudad universitaria, a la León 13, como toda esa cuadra que tenemos por el San Vicente, donde es un hospital gigante. Este es el grupo. Ahí en la flecha amarilla les presento al doctor Luis Miller. Él es ortopedista, él es especialista en cirugía de columna en el hospital Cayurú, y además tiene una especialidad más en deformidades espinales en el Hospital Pequeño Príncipe y en el Nicklaus Children's Hospital de Miami. Un dato curioso: Miller fue el R menor de Gustavo Giraldo cuando se estaba especializando en cirugía de columna con viales. O sea, me sentí muy acogido, muy buena persona, y conoce mucho a Gustavo. Él es el doctor Carlos, él es un ortopedista, él es especialista en ortopedia pediátrica del Hospital Pequeño Príncipe. Tiene otra especialidad en deformidades espinales en Filadelfia. Ella es Duda, como le decíamos de cariño. Ella es la doctora Eduarda Lima. Ella es ortopedista, además es especialista en ortopedia pediátrica, y durante mi estadía fue la fellow que terminaba su especialización en cirugía de columna en el Hospital Pequeño Príncipe. Es el doctor Luis Eduardo, digamos que es una de las leyendas vivas de la cirugía de columna en niños en el mundo. Él es ortopedista, es especialista en ortopedia pediátrica y además es especialista en deformidades espinales. Un dato curioso para las personas que nos gustan las deformidades: el doctor Luis Eduardo es la única persona autorizada por la SRS en todo el sur del país para dar cartas de recomendaciones para ser un miembro activo de esta sociedad. Él es Luca, él es un ortopedista y es el fellow que estaba empezando su especialización en cirugía de columna. Y al lado, pues, estoy yo, el residente de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo funciona la rotación en cirugía de columna? Nuevamente, todos los días eran días de actividad.
Los lunes me pareció el día más complejo porque eran días de consulta, eran consulta de deformidades espinales todo el día, eran desde las 7 de la mañana generalmente hasta las 5 de la tarde, y al salir de la consulta pasamos la ronda. Los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado eran cirugías de escoliosis. Digamos que llegué a hacer en total un promedio entre 4 y 6 cirugías de escoliosis por semana y hice alrededor de 200 escoliosis en mi rotación. Estos son los casos interesantes. Digamos que vi todos los casos de escoliosis habidos y por haber. El Hospital Pequeño Príncipe es el hospital referencia en Brasil para los casos de escoliosis. Los casos de escoliosis que llegan allá no son casos sencillos, son unas curvas muy altas, son unas curvas sindrómicas, son curvas congénitas, son curvas muy interesantes, y digamos que como son la referencia de Brasil, que es un país tan grande, tuve la suerte de hacer alrededor de 200 escoliosis en solo 2 meses. ¿Cómo funcionaba la rotación? Todos los días teníamos que estar en el quirófano a las 6:30 de la mañana. A esa hora teníamos que estar los residentes y los telos en el quirófano, y lo primero que teníamos que hacer era planear la cirugía, esperando la llegada del docente. Es decir, teníamos que tener los COPS, teníamos que tener clasificada la escoliosis, teníamos que tener un plan de cuál es la vértebra superior a instrumentar, cuál es la vértebra inferior a instrumentar, cuáles vértebras le vas a hacer distracción, cuáles vértebras le vas a hacer compresión, qué tipo de material vas a usar. Eso fue una experiencia enriquecedora porque, vuelvo y le repito, alrededor de 200 escoliosis, y a todas les tenemos que hacer el planeamiento. La pregunta que me han hecho muchos de los compañeros: Pipe, ¿te dejaron lavar? La respuesta es sí. Cuando usted llega a un hospital y usted muestra actitud, usted muestra que usted le gusta el tema, que usted está entero en el tema, los profesores te dejan lavar y te dejan participar en cirugía. La primera semana que llegué a Curitiba, digamos que los profesores me explicaron: vas a ver por una semana, vas a ver cómo funcionan, cómo se llaman los instrumentales, cómo lo hacemos nosotros, y después te lavas. Tuve la suerte de lavarme en todas las cirugías que estuve, y gracias a Dios tuve la suerte de ser el cirujano principal en una hernia. Nos llegó un paciente de unos 15 años con una hernia y me preguntaron si la quería hacer, obviamente con el profesor al lado, pero tuve la suerte de ser el cirujano principal en Brasil. Una experiencia enriquecedora. Vuelvo y le repito a los compañeros: si usted rota por fuera del país, muestre interés, muestre berraquera, muestre que usted conoce el tema y que le apasiona. Lea más de lo que usted estudia aquí, y con seguridad lo dejan participar en la cirugía, dejan meter mano. Este fue uno de los casos más interesantes. Este es un paciente de 2 años. Voy a tratar de mostrarles acá. Miren cómo está luxado C1, C2 y cómo lo redujimos. Miren acá cómo está completamente en reducción. Este es C2 y este es C1. Es el paciente de menor edad que he artrodesado, es un paciente de 2 años. Hicimos una revisión de la literatura, y fusionar la unión cráneo-cervical en niños no tiene ningún riesgo con su crecimiento, no se afecta el crecimiento de los niños. Este caso es un paciente con síndrome de Down, que digamos que es la otra cara que se ve mucho en el hospital. Uno ve mucho en consulta pacientes con síndrome de Down donde se les hace el seguimiento. Obviamente sabemos que tienen un 20% de posibilidades de hacer este síndrome, una luxación cráneo-cervical. Estos son algunos de los casos. Tienen unos muy buenos sistemas de desrotación. Digamos que estando allá hablé con algunas de las casas de Colombia porque utilizan las mismas casas. Ellos utilizan NuVasive, Medtronic y Stryker. Entonces hablé con algunos de los jefes de las casas y me dijeron que aquí hay, y los que no la tienen, digamos que están en proceso. Este es un caso de una escoliosis neuromuscular, y miren el postoperatorio cómo quedan allá. Muy enriquecedora la experiencia. Esta es una foto muy interesante porque está el doctor Gustavo y Isa. Este día estamos haciendo
en los dos países al mismo tiempo, el mismo caso. Todos estamos haciendo una cirugía de una escoliosis Lenke 5. Estos son los casos que llegan allá, son escoliosis demasiado graves. Este es un caso, Daniel tiene un antecedente de un trauma raquimedular en T10 cuando tenía 1 año. El 100% de los pacientes que hacen trauma raquimedular antes de los 8 años, el 100% desarrolla escoliosis neuromuscular y son escoliosis severas. Y esta es la cirugía, lo que le alcanzamos a reducir su curva. Esta Sana es una paciente con una escoliosis congénita, con una escoliosis de inicio temprano. Este caso lo traigo porque cuando yo era residente menor, algún profesor me dijo que poner tracción no servía para nada y que en los centros de mayor experiencia en el mundo ya no lo colocaban. Vi lo contrario, pude ver que en los centros de experiencia en el mundo sí se coloca tracción y yo creo que esta foto habla por sí sola. Es una paciente que los primeros 20 días, miren su curva, su ángulo, cómo se redujo el ángulo de bastante, y la cirugía la hicieron el día que yo retorné a Colombia. Listo, miren cómo la tracción sí sirve, no, digamos que cuando alguien nos dice que algo no sirve, no hay que tragar entero, hay que ir a buscar. Tuve la suerte de exponer con ellos en las actividades de función académica. Expuse la embriología y el desenvolvimiento de la columna y de la caja torácica, que me sirvió mucho para entender los riesgos de una escoliosis de inicio temprano. Estando en Curitiba, tuve la suerte de participar en el Congreso Brasilero de Cirugía de Columna. Este es el Congreso de Cirugía de Columna más grande del continente, más grande del de Latinoamérica, y se celebró aquí, en la ciudad de Fortaleza. Tuve la suerte de participar con 3 exposiciones. Primero presenté mi trabajo de grado, que lo hice con Carolina, que fue un estudio de casos y controles sobre pacientes con mieloma múltiple. Presenté un caso que hice con Gustavo y con Esteban sobre una espondilectomía posterior para un paciente con acondroplasia, y un caso que hice con Gustavo, con Jaiber, con Esteban y con Julián sobre nuestra experiencia operando pacientes pediátricos con escoliosis. Fue una experiencia nuevamente muy enriquecedora. Le hago nuevamente una invitación a los residentes a que mandemos trabajos a los congresos internacionales. No saben lo importante que es esto. Usted conoce personas, enriquece su hoja de vida, y además que estás mostrando lo que se hace en tu país. Estas fueron las exposiciones que tuve. Listo, entonces mostramos este caso de escoliosis que lo hice con Gustavo, Julián, Esteban y Jaiber, y este caso que es mi trabajo de grado con Carolina. Después de estar en Fortaleza, me volví a terminar mi rotación en Curitiba, y de Curitiba retorné a Colombia. Estuve 4 días en Colombia y después me dirigí a hacer mi rotación de neurología funcional, que la hice en Estados Unidos, la hice en Estados Unidos. Tuve la suerte de nuevamente participar en una ponencia con un trabajo que hice con Jaiber y con Rubén sobre cirugía de columna y espondilodiscitis, y digamos que este es un caso muy interesante que tuve la suerte de participar como un ponente en una presentación oral en el congreso más importante en el mundo de neurocirugía funcional. Fue en Atlanta. Participé en un curso hands-on sobre cirugía de epilepsia en niños, muy enriquecedora, y pude presentar este trabajo. Es un trabajo que hice con el doctor Jaramillo. Digamos que mostré la experiencia que tenemos en el manejo de epilepsia con resonancia magnética normal en los niños. Tuve la oportunidad de hacer una ponencia oral, que es la siguiente. Es muy enriquecedor, uno se llena de orgullo cuando ve el escudo de la Universidad de Antioquia ya en una ponencia, y uno se para con el micrófono, uno es asustado porque no hay nadie allá que usted conozca, y uno empieza a
exponer, pero les digo que es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Ese es el trabajo. Los autores están el doctor Jaramillo, el doctor Vicente, la doctora Aria Paula y yo que fui el expositor. Todo esto es con cronograma de mis rotaciones. Estuve en Colombia, de Medellín salía Belo Horizonte, de Belo Horizonte me desplacé a Curitiba, de Curitiba me desplacé a Fortaleza, de Fortaleza me devolvió otra vez a Curitiba, de Curitiba me devolví a Colombia, de Colombia me fui a Las Vegas y en Las Vegas estuve en Atlanta. Estuve en todos estos sitios rotando y aprendiendo. La pregunta con el que empezamos la charla es, ¿vale la pena rotar al exterior? Les diría 100% sí. Hay que salir, hay que conocer otras cosas. Y como lo dije al inicio en mi introducción, cuando uno sale, no solo vean lo bueno de los programas, sino también agradezca lo bueno que tiene su programa. Yo les puedo decir a mis compañeros que el programa de la Universidad de Antioquia es quizás el programa de residencia más organizado de Latinoamérica. Es un programa que está sumamente organizado. Tenemos la ventaja, al ser el único programa de residencia en Antioquia, de que el residente sea el ayudante principal único en cirugía. Es decir, el R5 opera solo con el profesor. El R4 está en otro hospital solo. Eso da una capacidad digamos que de formar un residente como con clases particulares, porque uno es solito con el profesor. Y lo más importante, a usted no le van a soltar en cirugía en ningún lugar como se lo sueltan en su casa. Entonces mi consejo es, sí, salgan a rotar por fuera, háganlo en los años finales, digamos en R4 y ojalá en R5. Y otro consejo que les doy a todos es, mandemos más trabajos a congresos internacionales. No saben lo enriquecedor que es esa experiencia. Eso era todo lo que les tenía por hoy. Muchas gracias a todos por escucharme. Hola Felipe, yo te agradezco y quiero hacerte dos preguntas. La primera, pues ya lo dijiste que esto es una cosa costosa, es un tema costoso. Un residente no puede salir con lo que se gana, o sí se puede. ¿Ustedes se ganan cuánto? ¿Dos salarios mínimos o tres? Nacho, 3. Nos estamos ganando 3 salarios mínimos. Pues Nacho, miren, voy a hablar de mi caso particular, que digamos que es un caso o sea, es muy especial. Yo, Felipe, con esos 3 millones mensuales, yo pago mi casa, el arriendo, ayudo con los servicios en mi casa y aún así me queda dinero para guardar para este tipo de cosas. Listo, o sea que con esos 3 millones usted sí puede ir. Eso sí, que no le pase un cacharro como a mí con México. Pregunte si en el hospital le cobran por rotar, porque hay hospitales donde cobran. Incluso el San Vicente es un hospital que cobra por rotar a los residentes extranjeros. Eso es algo que usted tiene que preguntar. O sea, Felipe, que si tú no tienes una carga económica muy grande en el hogar y no tienes hijos, es una cosa que podrían hacer todos, considera vos. Sí, señor. Sí, señor. Es algo que se puede hacer. Eso sí depende de cada persona cómo maneje su dinero. Claro, obviamente. Eh, lo segundo que es un tema que nos preocupa a nosotros como formadores y obviamente las angustias que ustedes tienen de cómo voy a salir. Eh, pues más o menos lo dijiste, pero ¿te parece que, por ejemplo, hoy estarías en condiciones de trabajar en Brasil, por decir algo? Nacho, sin lugar a dudas, sí. Tenemos una ventaja gigante, gigante. Yo no sé, yo voy a decir lo que creo. Yo creo que fue el doctor Jorge Giraldo el que trajo la cirugía de columna a neurocirugía. Sí, fue Pero Jorge nosotros, Giraldo. Nacho, Sí, sí, eso no se nos puede olvidar. Nacho, El doctor Jorge Giraldo es el pionero de la cirugía de columna en o sea, Antioquia. al doctor Jorge Giraldo le tenemos que agradecer eso, porque por lo menos en Brasil el neurocirujano lo que hace de columna es muy poco. Él hace trauma y hernias, mientras que nosotros, no es por, digamos, pues darnos champú, como dice
la gente, pero en la Universidad de Antioquia la cirugía de columna se hace de todo. Se hace desde una hernia, se pasa por la escoliosis, se hace desde abordajes laterales, se hacen desde tumores, se hacen hasta sacrectomías, sin contar lo que hacemos de cráneo. Entonces, sin lugar a dudas, estamos en capacidad de trabajar en Brasil o en cualquier otro país del mundo, inclusive Estados Unidos. Lo que nos diferencia de los programas de Estados Unidos, obviamente la inversión a la tecnología. Ellos invierten demasiado a la seguridad del paciente, pero sí, estamos en capacidad de trabajar en cualquier país del mundo. Bueno, muy bien, pues me queda muy claro y te estoy muy agradecido. Yo a veces cuestiono si tanta reunión académica entre nosotros vale la pena y eso ya es un tema que tenemos que hablar con ustedes que se gradúan ahorita en 15 días, porque yo siento que a veces es desgaste, mucho desgaste para ustedes, pero también veo que es una buena forma de estar conectados con la neurocirugía, porque si uno no está conectado con la mano caliente, como dicen, pues van a haber errores y esos errores los pagan los pacientes. Bueno, Felipe, muchas gracias y nuevamente felicitaciones porque ya pues te gradúas en ya la semana entrante. Hombre, eso, había falta un mes. Pero ya no apareces por ningún hospital, Felipe. Ya no te vemos. Es que estoy tratando en investigación. Bueno, bueno, muy bien. Vale, profe Nachito. ¿Alguien tiene algún comentario? Esta charlita hay que dejarla grabada para que las próximas personas lo vean, porque como te digo, un R2, o sea, yo lo miro muy distinto. Yo veo que ustedes salen muy bien preparados, pero un R2 no tiene la capacidad de acercarse un poquito como al futuro. Y pues como te digo, uno está muy tranquilo porque uno ya pasó por ahí, ve el futuro y ve cómo están saliendo ustedes, pero es muy bueno que las personas que apenas están empezando el camino se sientan optimistas de que van por la senda que es, ¿no? Que las cosas que estamos Sí, haciendo son, yo creo que son buenas. Bueno, no te quito más tiempo. de acuerdo. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza.